quisiera animarte a que te suscribas al canal o le des en la campanita para que posteriormente, cada vez que subamos un video, puedas recibir una notificación y puedas, si gustas, ver el video. Entonces, en esta ocasión quiero leerte un poco acerca de Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante, y es una parábola una parábola, es una parte de la escritura muy interesante con respecto a cómo está nuestro corazón. Yo quisiera que te hagas esta pregunta este día. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cuál es la condición de tu corazón hoy? Porque vemos en esta parte de la escritura el corazón de los discípulos después de que Jesucristo va a la cruz, y recordemos que Él les había dicho, ¿no?, que era necesario que Él fuera a la cruz y que iba a ser entregado en manos de pecadores y todo lo que la escritura enseña, ¿no?, de que era necesario que Él fuera a la cruz. Pero los discípulos, no sé qué pasó con su corazón con respecto a esta palabra, pero cuando pasa todo esto, lo que Jesús les había dicho, su corazón empieza a entristecerse y a llenarse de angustia y de decepción, porque no fue lo que ellos esperaban. Aunque Jesús les había dicho, esto es muy tremendo, muchas veces conocemos lo que la escritura dice de lo que va a pasar y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando alrededor que están escritas en la palabra de Dios, pero por qué nuestro corazón se carga de temor o hay angustia? Y en este tiempo no hay mucha ansiedad, ¿no?, estrés. ¿Por qué? Y yo creo que la razón es por la condición de nuestro corazón, porque nuestro corazón a veces no es recto o no es el apropiado para que la palabra de Dios, cuando nos es hablada, caiga en un buen terreno. Ligo mucho esta historia con la parábola del sembrador, cuando Jesús contó esto, ¿no? Él es el sembrador, pero también Él es la semilla. Y el problema no es el sembrador ni la semilla, sino el problema es el corazón, que es el terreno. Y ahí habla de 4 tipos de terreno, ¿no? Y solamente uno de estos 4 tipos es el terreno adecuado, el terreno que ha sido preparado para que la semilla sea sembrada. Y yo veo que en los discípulos, cuando esta palabra fue sembrada de que era necesario que esto aconteciera, hablando de su muerte, su corazón no era el apropiado, porque cuando viene el tiempo donde esto se cumple, ellos están angustiados, ¿no? Y están decepcionados por todo lo que pasó. Entonces, ¿cómo está tu corazón ahora? ¿Está decepcionado? ¿Está angustiado por lo que se vive? ¿Hay preocupación? ¿O qué está pasando? Yo te animo mucho a que medites en esto y voy a leerte esta historia, ¿no? Es Lucas 24, versículo 13 en adelante. Dice: He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjate, Jesús, ahí vamos a detenernos tantito, dice: ¿por qué están tristes? ¿Por qué hay tristeza en su corazón? Pregúntate eso, si es tu condición, pregúntate por qué hay tristeza en tu corazón. Si es que la hay, si no, o sea, está bien. Pero si hay tristeza o hay angustia o hay preocupación, ¿por qué? ¿Por qué eso está ahí? Y te aseguro que si vas a la raíz y después vas a la palabra, puedes encontrar una respuesta a esto. El por qué estás así y por qué no deberías de estar así, más bien, ¿no? Fíjate, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, fíjate cómo están tratando de contagiarle su tristeza a Jesús, ¿no? Están diciéndole: ¿acaso eres tú el único que no sabes todo lo que pasó? Nosotros sabíamos que Él, o esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero ya lo mataron. Como diciendo, toda nuestra esperanza estaba puesta en eso y ahora ya no está, ¿no? Y
podemos entender un poco a ellos porque era su amigo, estuvieron con él 3 años y medio, caminaron, durmieron, comieron, o sea, pasaron 3 años de su vida con Jesús, ¿no? Pero ni aún así se justifica el hecho de que en ese momento su corazón estaba lleno de tristeza, ¿no? Y tampoco es justificable en nuestra vida el por qué a veces llega a haber tristeza. Porque tenemos la palabra profética más segura, que es la que debe de sostener nuestra vida aún en momentos difíciles, ¿no? Que están escritos en la palabra que van a pasar. Y sabemos que todo esto va a continuar sucediendo. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser la reacción de nuestro corazón, ¿no? Y yo quiero animarte con esto a que puedas pensar y meditar en esto y anclar tu corazón a la palabra de Dios. Y que puedas tener lo mismo que Jesús hizo después, ¿no? Al final de la historia vemos cómo Jesucristo hace como que va a continuar su camino y los discípulos le dicen, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya es un poco tarde, ¿por qué no te quedas? Y Jesús se queda ahí. O sea, aún en medio de su tristeza ellos tenían una necesidad. Y le piden a este hombre que se quede ahí, que era Jesús obviamente, y Jesús se queda, parte el pan, conocemos lo que la historia dice más adelante, y cuando Él les da el pan, dice que sus ojos son abiertos y ven a Jesús, y Jesús desaparece, ¿no? Y entonces ellos declaran unas palabras que son muy importantes, ¿no? Fíjate, primero vamos hasta el versículo 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Fíjate, les vuelve a recordar. Y aquí vemos la paciencia del Señor Jesús, que es increíble, ¿no? Y que es a lo que quiero que tú apeles también. Jesucristo es paciente para con nosotros, aunque a veces se nos olvidan las palabras que Él nos ha hablado. Gracias a Dios porque Jesús es paciente y va a tomarse el tiempo para recordarnos todas las cosas que Él nos ha dicho. Además, ahora fíjate, la Escritura dice en Juan que nos convenía que Jesucristo se fuera porque enviaría al Espíritu Santo, y el cual les recordaría todo lo que yo les he dicho. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él está constantemente recordándonos la palabra de Dios. Es importante cuando nos encontramos con nuestro corazón llenos de tristeza o de angustia, que vayamos a la presencia de Dios y le pidamos al Espíritu de Dios, recuérdanos lo que Cristo ya ha dicho. Recuérdanos la realidad de lo que la Escritura dice. Y el Espíritu de realidad va a recordarte lo que la Escritura o lo que Jesús ya dijo acerca de situaciones que estás viviendo o que se están viviendo alrededor, ¿no? del mundo. Entonces esto es bien importante y de verdad, yo doy gracias a Dios por la paciencia de Jesucristo para con nosotros. Él es bien paciente y eso está increíble, la verdad. Entonces, dice 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermano, tal vez este día tú necesites decirle a Jesús, no pases de largo, quédate hoy en mi vida, quédate hoy conmigo, quédate hoy conmigo. Eso habla de la necesidad que tenemos. Cuando hay angustia, cuando hay temor, no es otra cosa más que una necesidad de que Cristo se quede con nosotros en ese momento. O que esté con nosotros en esa etapa de nuestra vida. Él quiere estar siempre con nosotros, pero a veces nosotros somos los que no, con nuestra actitud o por el activismo, por las situaciones que vivimos, no estamos con Él. Pero Él siempre va a estar ahí. Pero puede ser que llega a tu vida y tú dejes que Él pase de largo, ¿no? Él va a pasar ahí, pero puede ser que tú dejes que Él pase de largo. Ellos no, dice que dijeron, quédate con nosotros. Hoy tú puedes decirle eso a Jesús, si es tu condición, puedes decirle, quédate con nosotros, quédate conmigo, Señor, no pases de largo. ¿Y sabes qué? Jesús dice, entró pues y se quedó con ellos. Si tú le dices eso a Jesús, Él va a quedarse contigo en esta etapa de tu vida y te va a ayudar a pasar, cualquiera que sea la etapa que estés viviendo, ¿no? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Esto ya está muy tremendo, porque cuando tú o le dices a Jesús que no pase de largo y que se quede en tu vida, en este tiempo que estás viviendo, sabes que Él se va a quedar, te va a dar el pan de vida
te va a dar, Él mismo se va a dar a ti como el pan de vida, tus ojos van a ser abiertos y vas a poder ver lo que está pasando alrededor, vas a entender la situación que se está viviendo y además, ¿sabes qué? Tu corazón va a arder. Esto es lo más tremendo y es a lo que quiero animarte. Permite que Jesucristo venga como el Espíritu y haga arder tu corazón por medio de la palabra. Dice aquí que les dio el pan, lo partió, se los dio y entonces sus ojos fueron abiertos y dijeron, con razón cuando leíamos la Escritura nuestro corazón ardía. ¿Tu corazón está ardiendo por la palabra de Dios ahora, amigo o hermano? ¿Arde tu corazón? Pregúntate eso. ¿Tu corazón arde cuando escuchas la palabra de Dios? ¿O ya perdiste esa pasión o ese fuego por la palabra? Si es así, es necesario que permitas que Cristo, o más bien que le digas, Señor Jesús, quédate conmigo. No pases de largo, quédate conmigo. Recuérdame todas las palabras que tú ya me has hablado. Recuérdame lo que está escrito en tu palabra. Recuérdame lo que tú ya dijiste acerca de mí para este tiempo en el cual me ha tocado vivir. Es bien importante eso, mi querido hermano. Y yo quiero animarte a que vayas a la presencia de Dios. Si tu corazón ahora no arde por la palabra, no importa. Eso puede cambiar ahora. Ve a la presencia de Dios, ora a Dios y dile, Señor, haz arder mi corazón. Haz que mi corazón arda por tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga y me recuerde todo lo que tú ya dijiste. Y quita la angustia, quita el temor, quita la ansiedad o el estrés. Cámbialo por un corazón ardiendo de pasión por tu palabra. Entonces, espero que sea de bendición para ti y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.